Listo, ya estamos grabando y pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Ya estamos en la recta final de este taller, grupo de estudio que le llamamos formación espiritual en los estilos literarios bíblicos. Y estamos, digamos que en la última parte del gran grupo bueno, viendo el último tipo literario que encontramos en la Biblia, que es el discurso. Vamos a comenzar con la parte más ligera, o por decirlo de alguna manera, o más sencilla de entender del discurso. Y esto es la ley. Es lo que vamos a ver el día de hoy acerca de la ley. Ahorita ya estamos en la sesión del 31 de agosto, estamos viendo la primera parte del discurso y vamos a ver la ley bíblica. Ya para este entonces ya debemos haber visto todos estos videos. Entonces, vamos a comenzar con la ley. ¿Qué es la ley? A ver, antes de esto. La ley, pues bueno, la entendemos como pues aquellos mandamientos directos o aquellas instrucciones directas que vamos a encontrar en los primeros 5 libros de la Biblia, particularmente a mitad del Éxodo y hasta Deuteronomio. A eso lo popularmente o los judíos lo entendían como que eso era la ley. Y básicamente tiene ese nombre que en hebreo es Torah y que también significa enseñanza, porque son instrucciones directas, tal cual Dios te dice o le dice a Moisés que lo diga o que lo escriba, instrucciones muy directas, no hagas esto, haz esto, hazlo de esta manera, y pues a eso lo vamos a llamar como la ley. ¿Por qué surgió la ley? Pues porque, a ver, veamos el contexto. Habían salido los israelitas de la esclavitud de Egipto, de una nación que ya tenía su propia legislación, que ya tenía su organización, y pues ellos habían entrado como una tribu, como una familia grande, que eran los israelitas, pero pues todavía eran una familia de 2 hermanos y pues sus descendientes. Y pues 400 años después, no, perdón, 300 años después, se hicieron una nación grande que era esclavizada por los egipcios. Entonces, cuando salieron, quien se tuvo que enfrentar a lidiar con todas las situaciones propias del pueblo que apenas estaba saliendo de la esclavitud fue Moisés. A tal punto que cuando lo vio su suegro, Jetro, le dijo, oye, tú no puedes con todo esto, necesitas enseñarle a personas capaces para que ellos apliquen justicia. Pero ¿qué les va a enseñar? ¿Qué es lo que les va a transmitir para que realmente apliquen esa justicia? Entonces, ante esa necesidad, pues Dios es quien toma la iniciativa y le dice, oye, bueno, en el Sinaí se encuentra con Moisés y le empieza a dar una serie de instrucciones a lo que vamos a llamar la ley. Entonces, eso es la ley, pero tiene ciertas particularidades. Ahorita, vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a ir hasta Jesús para ir entendiendo esas particularidades. Con Jesús pasa algo similar. Él empieza su ministerio y empieza su llamado a este nuevo reino, el reino de Dios, con una serie de enseñanzas. Y la que está más sintetizada y más sistematizada en los evangelios es la que se encuentra en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte comienza con esta gran sección que son las bienaventuranzas. Y toda esta parte del Sermón del Monte que se encuentra en Mateo 5, 6 y 7, digamos que van a sentar las bases de este nuevo reino. Algo similar a lo que estaba pasando con Moisés cuando estaba sentando las bases y la legislación de la nueva nación que iban a ser los israelitas. Pues algo similar estaba pasando con Jesús. Al llegar con el reino de Dios, él iba a sentar las bases de cómo iba a ser la ley o los mandamientos de este nuevo reino.
Y empieza con las bienaventuranzas, empieza con lo que van a ser realmente estos discípulos de él, que van a ser la luz y la sal de la tierra. Y justamente después de esto empieza a hablar acerca de la ley. ¿Qué vino a hacer él con respecto a la ley? Y esto es lo que vamos a leer en Mateo 5, versículo 17. Dice lo siguiente: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supera la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Ok, a ver, ¿qué es lo que estaba pasando aquí en esta parte del discurso del Sermón del Monte? Eh, lo que Jesús les estaba diciendo a aquellos que le estaban escuchando y que iban a ser parte de este reino de Dios, del reino de los cielos, es que Él no vino a presentar algo diferente a lo que ya estaba en el Antiguo Testamento, a lo que lo resume como la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas, todo lo demás que está en el Antiguo Testamento, que no sean esos 5 libros esos primeros 5 libros. Entonces, básicamente está diciendo, yo no vine a presentar algo diferente o a anular eso que ya se les enseñó a ustedes en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Yo lo que vine es a que realmente se cumpla lo que ellos están diciendo. Todo lo que ellos dicen se va a mantener. Es algo que tiene un sentido y que muestra la verdad y que muestra cómo es Dios. Entonces, todo eso se va a mantener y se va a cumplir todo lo que se ha dicho en la ley. Eh, y pues habla, ¿no? Que aquellos que infrinjan estos mandamientos, pues va a ser considerado como los más pequeños en el reino de los cielos. Es curioso que no dice que no va a ser parte. Lo que dice es que va a ser considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Y por otro lado, aquel que los practique, los enseñe, va a ser considerado como el de los más grandes en el reino de los cielos. No especifica a qué se refiere esto, si se refiere a una cuestión de importancia, a una cuestión de reconocimiento de quién. No lo dice, pero intuimos que es algo importante, sobre todo para Dios. Pues bueno, dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Tenemos que entender quiénes eran estos dos tipos de personas, los fariseos y los maestros de la ley, porque eran los que más cumplían con la ley, eran los que más la estudiaban con minuciosidad al punto de irla desglosando, de irle dando interpretaciones de ser expertos en lo que decía para poderla cumplir. Y aún así, no la cumplían en muchos sentidos, sobre todo en cuanto a la motivación de por qué hacer lo que decía la ley. Pues dice Jesús, tienen que superar a ellos. ¿Y a qué se refería con superar a los fariseos y a los maestros de la ley? Pues es lo que da ejemplos a continuación. El primer ejemplo que da es este. Dice, anteriormente se dijo no mates, que es algo que se encuentra en la ley, específicamente en Éxodo 20, versículo 13. Entonces, lo que él dice, bueno, este es el mandamiento y es la consecuencia última que no tienen que hacer, el matar. Entonces, no, ustedes no tienen que matar.
eso ya es la expresión máxima de el pecado y de lo que no tienen que hacer. Pero dice, el nuevo reino que voy a traer no solamente es que no mates, sino más bien empecemos desde un estadio, una etapa antes de llegar a matar a alguien, que es enojarte con tu hermano. Alguien que es asesino, alguien que mató a alguien, comúnmente se le atribuía que era por el odio o el enojo que tenía contra esa persona. Vean cómo lo maneja Jesús. Dice, un periodo antes de llegar a esta acción de matar a alguien, es que te enojes con tu hermano. Y vean, con tu hermano. Y no se refiere específicamente al hermano carnal, sino se refiere a que todos, todos los seres humanos tienen la misma dignidad de Dios. Venimos de Dios y por tanto somos hermanos. Entonces, con cualquier persona la vas a considerar como tu familiar. Entonces, no te enojes con él. Y si te enojas, tienes que aprender a resolverlo. Eso lo dice un poco más adelante cuando habla acerca de la reconciliación. Pero dice, un proceso antes de asesinar es el enojo. Dice, es más, cualquiera que insulte a su hermano, ¿qué es lo que pudiera ocasionar que alguien se enoje? Pues el insulto. Entonces, todavía va un paso antes del enojo o de la ira, que es evita hacer algo que lleve a que tu hermano se moleste o se enoje. No lo insultes. No hagas algo que lo haga sentir una molestia con respecto a ti, que haya ahí un malestar y que empiece un ciclo de encontrones, de insultos, de enojos. Dice, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Dice más adelante, y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno, que es parte del insulto, desde la forma más básica que es, pues te digo algo que pienso de ti. Esto de insensato viene de la palabra que es aramea, raka. Aquí es un arameísmo que básicamente se podría traducir mejor si, si lo traducimos al español como estúpido. Entonces es como decirle a tu hermano, tú eres tonto, eres menor que yo en cuanto a inteligencia, en cuanto a tus acciones. La Biblia nos dice que a partir de ahí ya empieza el problema, ya empieza el pecado, ya empieza la situación que va a desencadenar el hecho de que en última instancia te lleve a asesinar a tu hermano. Entonces, vean cómo es progresivo el pecado y cómo Jesús lo trata desde las cuestiones más sencillas que dirás, "Ah, ¿qué tan malo puede ser que le diga a alguien, pues eres un tonto? Eres un insensato"? Pues bueno, desde ahí empieza el ciclo decadente del pecado. Entonces, evítalo porque te va a llevar a cuestiones más fuertes y en última instancia al asesinato y que pues eso va a tener las consecuencias de que no, pues recibas juicio. En el último párrafo dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces, lo que está diciendo Jesús, ok, es inevitable que haya conflictos, pero si tú te das cuenta, y vean cómo lo dice aquí, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No dice que si tú tienes algo contra tu hermano, que si tú te sientes mal con él, vayas y lo arregles. No, dice que si tú recuerdas que si tu hermano tiene algo contra ti, vamos, si te das cuenta que alguien se siente mal contigo, vayas y te reconcilies con él. ¿Cuándo? Pues en el momento en que te des cuenta, aunque tengas algo importante que hacer como el presentar tu ofrenda delante de Dios. De hecho, hazlo antes para que puedas presentarte intachablemente ante Él. Entonces ve y reconcíliate. Vea la importancia que le dan al proceso de reconciliación, de hazlo antes de lo que le vayas a ofrecer a Dios. Es importante que estés bien con tu hermano
dícese de aquella persona pues de cualquier otra persona. Entonces, vean de un mandato que es no mates, todo lo que se desprende y vean que hay un principio moral dentro de ese mandato, dentro de esa instrucción, que ahora sí que materialmente o en acción se tiene que reflejar en no matar, pero que empieza desde desde ciclos antes, que es con cómo se siente alguna persona contigo y qué es lo que vas a hacer. Entonces, esto que es el Sermón del Monte tiene tiene principios morales más elevados que lo que se presenta en la ley, porque la ley solamente te dice qué no hacer, pero el Sermón del Monte lo que te lleva es a entender el principio de por qué no hacerlo. Y así es como Dios instaura su reino. Entonces, ¿cómo debemos entender la ley? Pues eso, son mandatos o ordenanzas directas de Dios pero que son aplicadas en una cultura en particular, en un momento en particular. Vamos, estos mandatos, a pesar de que son directos, que Dios lo manda, tienen un principio subyacente, un principio detrás del por qué Dios los está mandando, por qué Dios los está ordenando. No es por mera arbitrariedad de Dios de que, bueno, a mí se me ocurrió hacer esto y no me gusta que hagan esto y punto, no lo hagan. No, si Dios es sabio, si Dios es justo, si Dios es moral, si Dios es santo, pues sus mandatos y ordenanzas tienen que ver con esa moralidad, con esa santidad, con esa justicia, con ese amor, con esa sabiduría. Entonces, vamos a entender que estas leyes son la aplicación cultural de la moral y la santidad de Dios. Y por tanto también hay que entender que Dios las dio en su contexto, un contexto muy diferente al contexto en el que estamos actualmente, donde antes había prácticas idolátricas, había una cultura determinada, había guerras, había esclavitud, y era algo que se veía como normal. Entonces, dentro de ese contexto, Dios dio esas leyes que si las comparan con las leyes que había en otras naciones en ese momento, eran leyes moralmente superiores, a pesar de que si las comparas con las leyes que hay actualmente, pues sí dirás, ay, no, pues cómo todavía hay esclavitud. Sí, pero también hay normas revolucionarias en ese contexto histórico, como por ejemplo que cada 7 años dieras la oportunidad de que la persona fuera libre y que dieras la opción inclusive de que si la persona no quería ser libre porque se iba a quedar sin algún sustento, alguna protección de su señor o de su amo, pues él pues siguiera siendo esclavo voluntariamente. O sea, estaba tan bien pensado que no solamente era la legislación de que, pues bueno, tú ejerce tu libertad y ya, sino que si no te conviene ejercer tu libertad, pues no la ejerzas, que sea algo voluntario, que seas libre de no ejercer tu libertad y que es una forma de libertad. Pero bueno, eh, si profundizamos en el principio del mandato, podemos entender mejor por qué lo ordena Dios a su nación santa. En Éxodo 19:6 menciona que Dios seleccionó a los israelitas para hacer un ejemplo. Los seleccionó como una nación santa, apartada de los demás pueblos, para que a través de esa nación Dios pudiera mostrar su sabiduría y su justicia y su santidad. Entonces, eso nos lleva a que todo lo que le ordenó a los israelitas, pues tienen un principio de cómo es Dios, porque precisamente los seleccionó, los apartó para mostrar su santidad. También en la ley bueno, las leyes están contenidas en la Torá y el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Muestran la sabiduría de Dios en sus multiformas. La ley de Dios, o estas leyes que se encuentran en estos primeros 5 libros, se van a dar cuenta que son muy diversas. Donde más ponemos atención son en las leyes morales, como por ejemplo las de no mates, pero también hay leyes rituales, hay leyes sanitarias. O sea, recuerden que al final todos estos mandatos y ordenanzas iban dirigidos a una nación que estaba naciendo
y del cual no se tenía mucho conocimiento científico de por qué hacer ciertas cosas. Entonces, cosas que se consideraban como rituales tenían una sabiduría de fondo que puede ser inclusive sanitarias. Por poner un ejemplo, parte de una de las ordenanzas que dio Dios es que no tocaran a los enfermos. Dirás, pues, ¿por qué no? O sea, pues bueno, porque lo manda Dios en ese momento. Pero ahora entendemos que hay ciertas enfermedades que se contagian, ya sea por tocar a alguien o por estar cerca de alguien. Entonces, de ahí se entiende que esas personas que fueran enfermas estuvieran apartadas hasta que sanaran. Y eso está dentro de la ley. ¿Por qué lo hacían en ese momento? Pues simplemente porque lo ordenaba Dios. Era un ritual de impureza, de que si alguien estaba enfermo, estaba en ese momento impuro y no podía estar cerca de las personas ni de Dios. Pero tiene tanto sentido que aparte en un enfermo actualmente, que no se presente en el templo para que no con su tosido o con su mera presencia esté impregnando de bacterias y de virus el lugar santo, tiene tanto sentido ahora que dices, órale, ¿cómo Dios sabía esto? Por ejemplo, otra ordenanza es que después de que toquen algún enfermo, si tocan algún enfermo o alguien impuro o algún muerto, vayan a purificarse. Esto es que se vayan a lavar en un río o que se sumerjan en un río y que se empiecen a untar o que se empiecen a rociar ramas de hisopo. Curiosamente, el hisopo es astringente, esto es que pues sirve como jabón. Entonces, básicamente lo que les estaba diciendo es que se laven después de tocar a alguien enfermo o a alguien muerto. Y voy a insistir, todo esto tiene todo el sentido actualmente, pero en ese momento, pues decían, pues bueno, lo ordena Dios, pero pues bueno, pues hay que cumplirlo por un ritual de pureza. Entonces, Dios abarca varios aspectos de su sabiduría dentro de estas leyes. No solamente es la cuestión moral, sino tiene otras cuestiones que cuando nos metemos más a profundidad es que entendemos que ahí está la sabiduría de Dios. Dentro de estas leyes también no tienen la intención de que se cumplan sin entender su propósito y principio. Eso sería legalismo. Y fue a lo que se enfrentó Jesús. Jesús se enfrentó con estos maestros de la ley y fariseos con el legalismo. Ellos no entendían la esencia y el principio de la ley. Simplemente decían, pues hay que cumplirla y ya. Y a veces en ese afán de no entenderla y de quererla cumplir, cometían cada tontería, como por ejemplo lo del sábado. Cuando Jesús sanaba el sábado, que era algo muy bueno, ellos no lo alcanzaban a ver porque ellos decían, no tienes que trabajar el sábado. No alcanzaban a ver el principio fundamental del sábado que representaba el descanso que Dios nos ofrecía y que dentro de ese descanso está el hacer el bien. Entonces Jesús estaba cumpliendo con el principio del sábado al sanar a alguien, pero no lo alcanzaban a ver los fariseos y los maestros de la ley. Simplemente entendían, no se tiene que trabajar o hacer algo el sábado. Entonces, el no entender el principio y la sabiduría contenida dentro de la ley y simplemente el hacerla por hacerla es lo que provoca lo que conocemos como legalismo. Y eso lo condenaba mucho Jesús. Entonces, por eso decía él, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a darle su pleno cumplimiento, porque él entendía que dentro de esos mandatos culturales hay un principio moral o hay un principio dentro de la sabiduría de Dios que se tiene que cumplir. Y él veía ese principio y lo cumplía independientemente de la cultura. Eh, También la ley tiene la intención de mostrar el amor y la justicia de Dios y nuestra incapacidad de ser totalmente rectos. Esto lo va a describir mejor Pablo en sus cartas, de que la ley cumple con una función y es mostrarnos que por nuestros propios medios no podemos ser totalmente rectos. En algo vamos a quebrantar la ley, en algo, todos. Entonces nos enseña a darnos cuenta que por nuestros propios medios no podemos ser rectos. Y esto tiene que ver con este último punto. La gracia de Dios vino a perfeccionar la ley. Eso lo encontramos en Hebreos 7:19 y del 10 y capítulo 10 del 15 al 18. Dice, para que el Espíritu Santo nos lleve a cumplir los principios de la ley.
Lo que termina diciendo tanto Pablo como el autor de Hebreos es, ok, esto que es Dios, Dios de la ley era algo imperfecto. ¿Por qué? Ya hablamos, estaba dentro ya de una cultura y un contexto establecido y realmente es tan superior moralmente que nadie es capaz de cumplirla en su totalidad. Entonces, no vino, la ley no fue dada para ser cumplida en su totalidad, sino para mostrar la sabiduría y la justicia de Dios y hacernos y enseñarnos que por nuestros propios medios no podemos cumplirla. Entonces necesitamos la ayuda de Dios mismo para poderla cumplir. ¿Y cómo lo hizo Dios? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo es que nosotros podemos cumplir la ley y no solamente cumpliéndola de manera de cumplir con cada cosa que nos dice, sino entendiéndola desde los principios fundamentales que subyacen esas acciones. Lo que vimos en el Sermón del Monte. No solamente es que no vamos a matar, sino que vamos a ir trabajando en nosotros mismos a través del Espíritu Santo para que no nos enojemos con nuestros hermanos ni hagamos algo que haga enojar a nuestros hermanos. Hagamos todo lo necesario para llegar a esa situación que nos lleve a pecar desde el pensamiento, desde el interior. Y eso es formación espiritual. ¿Sí lo alcanzan a ver? Está chévere, ¿no? Eh, Acerca de la ley también dice Jesús lo siguiente, y esto sucedió en Mateo capítulo 22 versículo 34. Dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, expertos en la ley, le tenía una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Esto está en Deuteronomio 6:5. Dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto está en Levítico, capítulo 19, versículo 18. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ok. Aquí pasó algo curioso. Querían poner a prueba a Jesús con esta pregunta. Y Jesús responde algo sorprendente. Dice, el mandamiento más importante es este, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Que cada una de estas palabras tiene un significado muy profundo que habría que estudiar. Pero bueno, vamos a dejar que es amar a Dios. Pero dice que hay un segundo que se parece a este. Ahora, cuando se refiere a esto de que hay un segundo mandamiento, no se refiere a que sea menos importante, sino se refiere a que para cumplir este primer mandamiento que es amar a Dios, necesariamente y como parte de un proceso, necesitas cumplir con este segundo mandamiento, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice básicamente, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Básicamente lo que hace Jesús es resumir todo el Antiguo Testamento y particularmente todo el Pentateuco, toda la Torá, en estos dos mandamientos. Y dirás, pues qué fácil, ¿no? Entonces, si todo se resume en amar a Dios y al prójimo, ¿para qué tengo que conocer todo lo demás? ¿Por qué tengo que leer el Antiguo Testamento? ¿Por qué tengo que formarme espiritualmente en los diferentes estilos literarios? ¿Por qué tengo que conocer la historia de Israel? ¿Por qué tengo que conocer lo que dijo Jesús aparte de esto? Si solo se trata de amar a Dios y amar a tu prójimo. Con eso ya se resume todo y me olvido de tanto estudio y me olvido de tanta reflexión y de tanta lectura y de todo lo demás. Bueno, tenemos que contemplar lo siguiente. ¿Qué es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? ¿Realmente entiendes qué es esto? Yo creo que a cabalidad no. Si alguien diría, sí, yo sí lo entiendo, yo creo que se está engañando y no ha leído la Biblia porque es muy complejo esta frase. Es muy complejo entender qué es el amor. Es muy complejo entender a qué se refiere con que ames con todo tu corazón. Es muy complejo entender a qué se refiere con que ames con toda tu alma. Es muy complejo entender a que ames con toda tu mente. Vamos, para entender esto, ¿qué implica? Tenemos que leer la Biblia. ¿Quién es mi prójimo y cómo debo amarlo? También es algo muy complejo. Aquí esto lo respondió Jesús con la parábola del buen samaritano, de quién es mi prójimo, que también tiene una profundidad enorme. Entonces, pero aún así, para entender en los diferentes contextos cómo es amar a mi prójimo, está el Antiguo Testamento.
cómo se, cuáles son las leyes de justicia social, de justicia restaurativa, este, cómo no debo amar a mi prójimo en diferentes ejemplos, como fue con Saúl con David, cómo sí debo amarlo, como fue David con Saúl. Entonces, hay ejemplos que nos ilustran, pues, quién es nuestro prójimo y cómo debemos amarlo. ¿Qué es el amor? Ya veamos Primera de Corintios 13. ¿Eres capaz de cumplir con todo eso y entiendes cada una de esas palabras que implica lo que dice Primera de Corintios 13? Y que aún así también lo resume con sufrirlo todo, querer soportarlo todo, entenderlo todo. Además, sé lo que es el amor como Dios lo solicita. También en Primera de Corintios 13 lo podemos entender un poco más a qué se refiere eso. Vamos, para cumplir con esos dos mandamientos, sí necesitamos estudiar la Biblia, reflexionar y meditar en todo lo que nos dice para entenderlo a cabalidad y tener lo necesario para poderlos cumplir. Básicamente, la ley y los profetas ayudan a conocer lo que es el verdadero amor desde el interior para que se exprese con las acciones. También al estudiar la ley y los profetas nos podemos dar cuenta de que nuestro concepto de amor, rectitud y justicia son insuficientes y necesitamos irlo moldeando con la sabiduría de Dios en estos libros. Entendamos lo siguiente, lo que nosotros, si alguien nos pregunta qué es el amor, qué es la justicia, qué es la rectitud, lo vamos a definir de acuerdo a lo que hemos experimentado, vivido y lo que se nos ha enseñado, pero es muy insuficiente. La sabiduría que se encuentra en las escrituras es la sabiduría divina y es la sabiduría histórica de más de 4000 años. No podemos enfrentar nuestra sabiduría subjetiva de 20, 30, 40, 50, 60 años con una sabiduría de esa magnitud. Necesitamos aprender a ser humildes y darnos cuenta que necesitamos aprender más de lo que significan esos conceptos de acuerdo a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Necesitamos estudiar más profundamente la Biblia y dentro de la Biblia la ley. Vamos a ver un ejemplo de la ley y vamos a ver cómo es que se aplica en un caso específico justamente después de que fue dada, o cómo no se aplica más bien. Eh, en Éxodo 20 empiezan los 10 mandamientos. ¿Por qué son tan importantes? Pues porque fueron los primeros que se dieron, tal cual. Este, y dentro de esos 10 mandamientos, los primeros dos son los que vamos a leer en Éxodo 20 del 1 al 7. Dice, Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Ok. Esto que marqué en amarillo es el primer mandamiento, que básicamente se resume en no tengas otros dioses además de mí. Explica a qué se refiere con no tener otros dioses además de Dios. Lo dice abajo, qué implica y las consecuencias inclusive de que si tienen otros dioses, pues demuestran que no aman o que odian a Dios. Y esto va a tener consecuencias generacionales. No solamente es la consecuencia de aquel que no considera a Dios como Dios, sino más bien esas consecuencias se van a ir a sus generaciones, hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí también se muestra el amor de Dios. Dice, por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandatos, que es realmente lo que significa amar a Dios, les muestro mi amor. No es por una, dos, tres, cuatro generaciones, cinco o hasta 7 generaciones. Dice por 1000 generaciones. Vean la comparación. Las consecuencias son mayores. Y si entendemos simbólicamente este número de 1000, podríamos decir que las consecuencias son eternas. Eh, Ese es el primer mandamiento. Vamos a ver en Éxodo 32. Toda esta sección de Éxodo 20 hasta el capítulo 31 habla de diferentes leyes. Dios está dando sus leyes.
Ya para ese entonces, los primeros 10 mandamientos, o los 10 mandamientos, sí fueron escuchados directamente por Dios, fueron escuchados de Dios a su pueblo en el Sinaí. O sea, el pueblo sabía que no tenía que hacer esto. Cuando pasa lo que vamos a leer en Éxodo 32, versículo 1, dice lo siguiente. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón respondió, quítenle los aretes de oro a sus mujeres, a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. A ver, les acababa de decir Dios, recuerda que yo te saqué de Egipto, no tengas otros dioses aparte de mí que no sean de cuestiones que estén arriba en el cielo, aquí en la tierra o debajo del mar. ¿Y qué es lo que hacen? Se desesperan los israelitas, o sea, les acababa de decir esto, se desesperan de que Moisés no bajaba. Y dicen, pues hagan otros dioses, y a ellos, y a estos dioses que tienen forma de un ser en la tierra, que es un becerro, pues les vamos a decir que este Dios que creamos fue quien nos sacó de Egipto. O sea, acaban de romper el primer pacto que les acababa de dar Dios unos meses antes. O sea, no, ni siquiera tardaron un poco en romper este pacto, en romper el primer gran mandamiento y en romper el segundo. Esto que está en verde, de no uses el nombre de Dios, del Señor tu Dios en vano, yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano, también lo rompen. Aquí mismo, en este pedazo, cuando Aarón dice, mañana haremos fiesta en honor al Señor. No, en ese momento, pues se le podía llamar a Dios como Señor, Adonai. Y le están atribuyendo todo lo que están haciendo a él. No, espérate. Eso es usar el nombre de Dios en vano, es eh, atribuirle algo que él no ordenó y que inclusive condenó. Ese es usar el nombre del Señor en vano. Y le estaban cumpliendo. Este es un ejemplo de cómo está también estructurado las leyes y los mandamientos. Por algo tienen la estructura en la que están aquí. eh, y eso es porque primero lo da para mostrar más adelante a través de una narración que el pueblo no es capaz de cumplirlo y que lo rompe. Y que esto es algo continuo. Si leen Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, se van a dar cuenta que esta es una tendencia muy marcada. Dios da una ley y después el pueblo la rompe de una u otra manera. Entonces, por eso tienen esa estructura. Ah, una anotación con respecto a esto. Entonces, lo que Dios está tratando de hacer al dar la ley no es dar una lista exhaustiva de lo que no se tiene que hacer o de lo que se tiene que hacer, sino más bien la da en un contexto determinado, mostrando sus principios de justicia y de sabiduría para que más adelante nosotros lo podamos entender de esa manera y no lo hagamos tal cual como dicen estas leyes, porque esto es cultural, sino más bien entendamos por qué dio estas leyes, el principio de estas leyes para trasladar ese principio a nuestra cultura, a lo que vivimos actualmente. Bueno, en la tarea les dejé dos preguntas y lo vamos a hacer con estas dos leyes que vimos de los primeros dos mandamientos. ¿Cuál es el principio moral dentro de esa norma o mandato? El primero es reconocer que Dios es Dios y no atribuirle lo que hace a otras imágenes o seres. El no hacerlo tiene consecuencias por más de una generación. La segunda ley es darles importancia a todo lo relacionado a Dios para no trivializarlo, burlarnos o atribuirle cosas que no pidió o dijo. Eso es de no usar su nombre en vano. La segunda pregunta era, ¿cómo se muestra la justicia, amor, santidad, sabiduría de Dios en esa norma o mandato? Este mandato muestra su soberanía y gloria, ya que nos lleva a reconocer, recordar y mantener presente quién es Él
quién es Él verdaderamente y a tener gratitud con lo que realmente hace por nosotros, lo cual se muestra por muchas más generaciones. Pues bueno, este es el trabajo que hice con estos dos leyes y pues listo, esto era lo que les quería compartir respecto a la ley. Este, la tarea para la siguiente semana. La siguiente semana vamos a ver acerca de las parábolas de Jesús. Bueno, en los videos también vamos a ver qué son los evangelios, pero para cuestión de análisis necesitamos lo siguiente. Escoge una parábola de Jesús que te llame la atención y contesta. ¿Por qué dijo Jesús esa parábola? A veces agarramos la parábola como una historia independiente que te deja una enseñanza moral, pero vamos a darnos cuenta que no es así. Una parábola es contada por Jesús en un contexto determinado. Estaba pasando algo antes para que Jesús contara esa parábola. O, por ejemplo, en el caso de Mateo, él junta parábolas en toda una sección. ¿Por qué hace eso Mateo? Porque toda esa sección tiene un tema en común. O habla acerca del reino de Dios, o habla acerca de la justicia de Dios. Habla algo en particular donde todas esas parábolas están juntas y tienen que ver. Entonces, lo que estoy pidiendo aquí es ver el contexto de la parábola que van a seleccionar. ¿Por qué Jesús la dijo en ese momento? Ya sea porque está enseñando un tema en particular, o le está contestando a alguien, o está enseñando algo de algo que acaba de pasar. Entonces, vamos a ver por qué Jesús contó esa parábola. La segunda pregunta, ¿cuál es la enseñanza de la parábola? Ese, pues bueno, hay parábolas que son más sencillas que otras. Ahí, pues depende de la parábola que hayan escogido, es si pueden llegar a qué es lo que está enseñando Jesús. Hay parábolas que casi nunca se enseñan porque no es tan fácil de entender cuál es su enseñanza. Si se atreven a aventurarse en esas parábolas, adelante. Y aquí tratamos de ver qué es lo que está enseñando Jesús. Eh, y la tercera y última pregunta es, ¿habla acerca del reino de Dios o de Jesús? Recuerden que el Evangelio y las parábolas, el tema principal es el reino de Dios y Jesús como Mesías. Entonces, vamos a encontrar muy pocas parábolas que no hablen que su enseñanza no habla acerca del reino de Dios. Lo que quiero es que vean eso, que, t- que muchas de las parábolas que aplicamos como una enseñanza moral realmente se están refiriendo al reino de Dios. Y sí, o sea, puede ser una enseñanza moral porque esas son las bases del reino de Dios, las enseñanzas morales. Pero el tema principal es el reino de Dios, no tanto la enseñanza moral. Entonces, quiero que vean eso cuando contesten esta pregunta. Listo. Este, ya, siento que hablé mucho. Déjenles termino de compartir y vamos con sus tareas. O si tienen alguna duda o pregunta, también es bien recibida. El primero que veo que alza la mano, Ángel, si quieres, vemos lo que nos quieres compartir. Sí, por favor, sí, igual, por favor, la lámina, por favor. Sí. A ver. ah, ah, Aquí está. Me dice si ya me ven. Ok, Listo. ahí está, ¿verdad? Ok, mira, ahí lo que yo hice, tomé una escritura de Deuteronomio. Ahí nada más para poner un contexto, Deuteronomio, nada más para tener datos adicionales. Deuteronomio significa una copia o réplica de la ley, aunque algunos estudiosos la llaman la segunda ley. Aquí se repiten muchos mandamientos que vinieron desde el principio, ¿no? En Éxodo, en todos los demás libros. Trata sobre la manera en que Moisés reafirmó varias leyes y reglamentos que ya se habían expresado con anterioridad, o sea, en los anteriores libros. Narra las palabras que Moisés dirigió a su pueblo cuando llegaron a los llanos de Moab, a las puertas de la tierra prometida y a punto de pasar al río Jordán. En estos discursos se entrelazan diversos temas y géneros literarios, las bendiciones y maldiciones vinculadas con la fidelidad o infidelidad al pacto o alianza. Bueno, esto es como contexto, ¿no? Para poder comprender un poquito más la escritura. Aquí yo tomé una escritura que está en Deuteronomio, Deuteronomio, a ver, espérame, es que ahí como que se Deuteronomio distorsiona un poco la imagen. Deuteronomio 15, versículo 1 al 6. 1 al 6, ok, perfecto, sí.
¿Sí lo ves Ahí, o quieres que lo lea? sí, por favor, porque ya se distorsionó la imagen. Ok, es el año del perdón de deudas. Dice, cada 7 años perdonarás lo que otros te deban. Este perdón consistirá en lo siguiente: toda persona que haya prestado algo a su prójimo le perdonará lo que haya prestado. Ya no deberá exigir a su prójimo o a su compatriota que se le pague, porque será proclamado el año del perdón de deudas en honor del Señor. Al extranjero le podrás exigir que te pague el préstamo que le hiciste, pero a tu compatriota deberás perdonarle lo que haya recibido de ti. De esta manera no habrá pobres entre ustedes, pues el Señor tu Dios te bendecirá en el país que Él te va a dar como herencia, siempre y cuando le obedezcas y pongas en práctica todos estos mandamientos que yo te he dado hoy. Si el Señor tu Dios te bendecirá, si el Señor tu Dios te bendecirá tal como te lo ha prometido, y tendrás para prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado. Dominarás a muchas naciones, pero ellas no te dominarán a ti. Ok, sí, gracias. Bueno, mira, esta es para mí una promesa fascinante, una de las, ahora sí que como luego, una promesa muy poderosa, ¿no? Por parte de Dios hacia su pueblo. Y bueno, más adelante ya entrando en el análisis, a ver la siguiente hojita. Sí, gracias. Bueno, contestando las preguntas. ¿Cuál es el principio moral dentro de esta norma o mandato? Bueno, lo que yo identifico, dice, cada 7 años perdonarás lo que otros te deban. Lo que yo comento o lo que yo encuentro aquí es que el principio moral es la exhortación para perdonar o ya no tomar en cuenta la deuda monetaria que se tiene con un compatriota. Esta norma está sujeta al tiempo y al corazón. Y aquí nada más como un dato importante, más bien, en la Biblia el número 7 es considerado un número sagrado y se utiliza como se utiliza con frecuencia para representar la perfección, la totalidad o la plenitud. El séptimo día, el Creador dejó de trabajar y descansó e hizo de este un día santo. El Sabbat no es, por ende, su reposo exterior, sino su coronación, su finalización en la perfección, y no solamente el séptimo día, el séptimo año también es de reposo. Entonces aquí, bueno, ahorita pasando a la otra pregunta, pero primero quiero desmenuzar esta. Este, bueno, aquí otra vez, ¿no? La constante del número 7, ¿no? Y por otro lado, pues el principio, ¿no? Que es, para mí es como este llamado al perdón, pero, pues obviamente con un propósito, ¿no? Con un propósito muy definido. Bueno, voy a terminar y ahorita ya me das tus comentarios. Ujú. ¿Cómo se muestra la justicia, amor, santidad, sabiduría de Dios en esto? Yo estoy encontrando aquí que la justicia se muestra en que este mandato tiene como propósito que no haya pobres entre los compatriotas y que todos gocen de una buena economía. Segundo, encuentro que es amoroso o el amor en este mandato porque nos pide compasión hacia nuestros compatriotas. Por otro lado, yo considero que esto es la santidad en esta norma porque porque está destinada a los compatriotas, es decir, está reservada para un grupo que comparten el mismo linaje. Bueno, eso aquí lo corta, me da sus comentarios. La Ujú. sabiduría de Dios yo la encuentro aquí en que se muestra en animar a su pueblo a ser compasivo y generoso, y de esta manera eliminar el egoísmo y la avaricia entre los hombres. Por otro lado, este mandato está ligado a una gran promesa que se condiciona con otro mandato, y aquí lo que yo encuentro es un dato interesante. Dice al final, el Señor tu Dios te bendecirá tal como te lo ha prometido, y tendrás para prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado, siempre y cuando le obedezcas y pongas en práctica todos estos mandatos que yo te he dado hoy. Entonces, bueno, es lo que yo aquí analizo de esta escritura, pero bueno, a ver, ¿cómo ves? Ah, 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 escogiste una muy buena. A ver, hay muchas cosas que hablar de esto. Muchas ya las mencionaste aquí. Es excelente tu análisis. Voy a agregar algunas cosas más. Eh, Deuteronomio es escrita, digamos que es un resumen de todas las leyes para para la segunda generación que salió de Egipto. O sea, la primera generación murió en el desierto por desobediencia, y la segunda generación de israelitas son los que iban a llegar a conquistar la tierra prometida. Entonces, básicamente lo que hizo Moisés antes, en sus últimos días, fue hacer Deuteronomio para como, a ver, tengan presente esto que ya se les había anunciado a sus padres, pero pues que a lo mejor ustedes todavía no lo tienen tan claro.
Es como un resumen de todo lo anterior. Y dentro de ese resumen, pues encontramos leyes que son importantes como esta. Eh, Recuerden lo que hablamos de que los israelitas iban a ser una nación santa y como nación santa, santidad significa ser apartado. Dios los iba a apartar para ser superiores moralmente y pues también en cuanto a sus acciones. No siempre fue así, de hecho muchas veces no fue así, pero esa era la idea de santificar a su nación. Entonces dentro de eso, los mandamientos van a ser superiores moralmente a los mandamientos de las demás naciones. En ese entonces, pues ya estaba Babilonia con el código de Hammurabi, los egipcios también ya tenían sus leyes. Entonces, no fue la primera ley, pero sí mucho de lo que enseñan estas leyes son superiores moralmente, como por ejemplo esta que escogiste, donde cada 7 años se van a perdonar las deudas. En cuanto a justicia, tú dirías como, ¿por qué si alguien me debe, pues me tiene que pagar? Pero vean cómo es la generosidad de Dios. Se considera que alguien que le presta a otra persona, aquí hay dos cosas. Una es, le prestas a alguien porque no tiene, porque en ese momento tiene necesidad. A lo mejor después va a tener, pero por lo menos en ese momento necesita de que les des algo. Entonces le prestas por necesidad a esta persona. Y aquel que le presta es porque tiene de sobra, porque tiene para prestar, si no, no prestaría. Entonces, en ese sentido, aquí hay algo que, una transacción cultural que se hacía comúnmente era, pues yo te presto, pero me vas a tener que pagar, ni modo, o sea, pues es justo, o sea, lo que te doy me lo vas a prestar. Y de hecho aquí no se aplica lo que hoy se aplica como, pues, rendimientos o Interés. algún interés, ajá, porque en ese entonces era como, pues bueno, tal cual, nada más regresame lo que te di y ya, no había una intención de usura, de cobrar más para tener ganancias a raíz de lo que yo te presté, sino más bien era meramente generosidad y el pago era justo. Pero, ¿qué es lo que dice aquí en esta ley? Dice, bueno, si pasa 7 años, perdónale. Esto es meramente generosidad y está como mandato. Entonces, lo que está diciendo Dios es, a ver, esta persona después de 7 años no te ha podido pagar. Si no te ha podido pagar después de 7 años es porque no ha podido. Bueno, también aquí hay mañas que también la Biblia va a tratar después de aquello y que se mencionan en dichos como, bueno, ya van a pasar los 7 años, entonces, pues voy a buscar cobrarle de una u otra manera. Bueno, ya ahí son prácticas culturales que también la Biblia trata después. Pero bueno, la idea es de que si en 7 años no te ha podido pagar es porque no ha podido, porque con lo que le diste, él no pudo solventarse y no pudo recuperarse. Entonces, básicamente dice, después de 7 años, si no te puedo pagar, pues ya perdónale. Era algo que a ti te sobraba y era algo que esta persona necesitaba. Entonces, sé generoso, ya dáselo. No consideres que es una deuda, sino ya perdónale y punto, ya se acabó. Y eso es algo que es muy revolucionario, porque inclusive se podría decir, es que hasta es injusto. Pues sí, pero aquí es donde se redistribuye la riqueza, donde se muestra la generosidad de Dios, de, pues bueno, yo te di lo suficiente como para que pudieras prestar, entonces ya no es necesario que lo recuperes, yo te voy a seguir dando. Y dale oportunidad a esta persona de que entonces se recupere a través de que ya no le cobres la deuda después de todo este tiempo que no pudo pagarte. Entonces, ese es un principio, la generosidad. Pero por otro lado, esto es algo con el que Jesús se va a agarrar para mostrar lo que él vino a hacer a través de su sacrificio. No recuerdo en qué parte dice donde son múltiplos de 7. Hay una parte que habla acerca del año del jubileo, donde tiene que ver con este mandato, donde cada 7 años perdonas la deuda, pero cada 7 veces que perdonas la deuda, o sea, 7 por 7, 49, después de 49 años, como que se resetea todo, como que perdonas absolutamente todo. Aquí perdonas deudas, pero
en el año del jubileo hay más perdón de cosas más importantes, como por ejemplo la esclavitud, como por ejemplo si tú te adueñaste de tierras de otra persona, después de ese periodo las tienes que regresar. O sea, es un periodo donde todo se resetea y ya nadie se queda sin absolutamente nada de la otra persona. Es el año del jubileo. Entonces, eso lo retoma Jesús, inclusive cuando empieza su ministerio, cuando lee Isaías y habla acerca de que con él llega el año del jubileo. Entonces, que es una representación de algo más elevado que es el perdón del pecado. Entonces, de aquí se agarra Jesús y dice, pues bueno, eso que es el año del jubileo, que es 7 veces este mandato de Deuteronomio 15, que es un reset y es el máximo perdón de todos, es lo que yo voy a hacer a través del sacrificio que voy a dar. Es injusto para, digamos, porque ustedes tendrían que pagar sus deudas de pecado, pero por generosidad Dios lo va a pagar a través de mi sacrificio. Entonces, vean cómo de un mandato que dices, ah, caray, esto, pues bueno, está bien, se traslada a algo más supremo, que es el sacrificio de Jesús. Entonces, está bueno, está padre este mandato que escogiste, Ángel. No sé si quieras comentar algo más, alguna duda. Nada más ahí, nada más me quedé un poquito con la parte de la santidad. No sé si esté correcto eso que puse, que pues es selectivo, ¿no? Está dirigido, sí, al pueblo de Israel, pero en el sentido de que selectivo inclusive, pues, entre los compatriotas, ¿no? Entonces, no sé si esté bien canalizado de que la santidad es porque está apartado nada más para ese sector. Ah, ok. La santidad tiene que ver con que es el único pueblo que hace eso. Ningún otro pueblo tiene un mandato similar en ese entonces. Pero esto que mencionas de que solamente es a los compatriotas, mm, vamos a verlo así. Digamos que para que se aplique esta ley bien, pues tiene que ser para aquellas personas que viven bajo esa ley. O sea, que tengan la intención de pagar y que tengan los mismos valores de justicia. Porque si no, si llega alguien que no tiene estos valores de justicia y todas las leyes de que pues tengo que pagar, que básicamente son naciones extranjeras, pues puede llegar a pedirte y no va a tener la intención de pagarte, a diferencia de los que están bajo esta misma ley. Entonces, pues es algo que inclusive hasta suena coherente, ¿no? Dices, pues entonces aquellos que no se les aplica totalmente esta ley, pues no se las apliques, no le apliques esa generosidad porque simplemente desde que te piden prestado se van a querer aprovechar y no van a estar, no van a querer realmente pagarte y van a decir, pues ya, como yo no soy parte de esa nación ni de este pueblo, pues ni siquiera voy a querer, voy a aprovecharme, no voy a pagarte. Entonces, está muy restringido para aquellos que realmente necesitan esta generosidad y que realmente la valoran, que son los que están bajo esa ley. Tal vez en ese sentido no se aplica la santidad, pero sí se aplica la santidad en cuanto a que es la única nación que sí lo hace, aún dentro de su propio, aunque sea dentro de su propio pueblo. Ahora, esto da también coherencia con lo que trae Jesús en el reino de Dios, porque pues la gracia es para todos, pero realmente la gracia salva para aquellos que la valoran, para aquellos que obedecen a Jesús. Y son considerados pueblos aquellos que lo obedecen y que buscan estar bajo sus enseñanzas. Aquellos que no les interesa, no están dentro de esa misma gracia. O sea, si están, la gracia es para todos, pero no van a tener los beneficios de esa gracia simplemente porque no la valoran. Entonces también se aplica si se extrapola a lo que vino a decir Jesús. Pues Ok, listo. sí, muchas gracias. Gracias, Ángel. Por ahí, Laura, se hace la mano. Si quieres, compártenos. Sí, yo vi una escritura en Deuteronomio 22:8 que dice, Pero, cuando edifiques una casa nueva, construye una baranda alrededor de la azotea, no sea que alguien se caiga de allí y sobre tu familia recaiga la culpa de su muerte. Ahora, nuestro Dios es tan meticuloso y detallista
que se preocupa por el bienestar de cada persona. Entonces incluyó en las leyes para Israel este reglamento sobre la construcción de una casa. Y ese reglamento nos indica que al Señor le importa y mucho la consecuencia de nuestras acciones sobre los demás. Ahora, qué nos enseña esto para nuestra vida espiritual? Es que no podemos llevar nuestra vida sin tener en cuenta las repercusiones que nuestras acciones pudieran tener sobre las personas que vienen detrás de nosotros. Cuidadosamente debemos edificar barandas morales y espirituales para que nadie se perjudique ni haya tropiezo u ocasión de caer a causa de mis actitudes, acciones, palabras o conducta, porque nosotros estamos constantemente en construcción, en renovación personal y pues podríamos ser hasta egoístas en adelantar sí, nuestro progreso espiritual si no tenemos en cuenta a las demás personas que tienen ya sea menos tiempo o no han leído la Biblia en su totalidad, porque hay gente que no ha terminado de leer la Biblia, nada más lee lo que le parece bien, pero desde el principio hasta el final no. Y pues ese sería el deseo de nuestro Dios. Aparte de que edifiquemos nuestras casas materiales donde vayamos a vivir, pues edificar nuestra casa espiritual para nuestro bienestar y beneficio de las personas que vienen detrás de nosotros. Ok. Esto, A ver, también este está curioso. El mandato es edificar nuestras casas barandales para que la gente no se caiga, pues, se muera, ¿no? Este, ¿qué dirías? Pues es una norma de seguridad en el sentido de que te está indicando cosas que tienes que hacer dentro de tu vivienda para que no haya consecuencias de que alguien se lastime o tenga algún accidente por negligencia, o sabiendo que puede pasar, o sea, por algo lo pedía, porque era algo que pasaba o podía pasar. Entonces, este, ¿qué es lo que encontramos aquí en cuanto a la sabiduría de Dios? Encontramos que está Dios es previsor a ese punto. O sea, el daño no está en cuanto a que tú hagas algo para dañar a otra persona, sino el daño está en la negligencia de algo que sabes que puede suceder y no haces algo al respecto para evitarlo. Como poner bandarales, bueno, las bardas. barandal, Bandarales, Barandal. barandales, eso. barandal. Entonces, entonces, ¿cuál es el principio subyacente de esto? La prevención y la diligencia de hacer lo necesario para cuidar el bienestar de los demás, inclusive de manera preventiva, antes de que, o sea, si te das cuenta que es algo que puede pasar, haz algo para que no pase. Y esto dentro de las casas. Ese es el principio subyacente. Entonces, sí lo podríamos espiritualizar como nos has comentado de que pues, nuestras casas, pues, o sea, nosotros somos nuestras casas y debemos poner barandales de seguridad, pero este es un poco más amplio inclusive, es más amplio en el sentido de que se refiere a no ser negligentes con nada. O sea, yo si trabajo en algo, si me doy cuenta de que puede haber algún error de eso, pues tengo que hacer algo al respecto para que no se caiga en ese error. En funciones de la iglesia aplica, si sirvo en algún ministerio, a ver, ¿qué se puede hacer para evitar que suceda este error? Yo cómo puedo ser más diligente y cómo puedo asegurarme de que
las cosas salgan bien o de que con esto que vamos a hacer no dañemos a otra persona. Entonces, es una cuestión del principio de prevención y de diligencia, a lo que nos lleva, pues, poner barandales a nuestra casa. Está curioso. Entonces, ahora, digo, si queremos todavía profundizar un poco más, porque aquí hay que tener el riesgo de cómo lo podemos entender, es ver las costumbres de construcción en esa época para ver por qué Dios manda específicamente eso. Algo ahí también nos puede dar un poco más de luz de qué es lo que Dios quiere hacer con respecto a este mandato. Pero bueno, creo que por ahí va la idea. Listo. Este, ¿Alguien más quiere comentar? Adriana, adelante, Adriana. Contigo acabamos. Entonces, si quieres, coméntanos, Adriana, abre el micrófono. Sí, yo escogí en Levítico 20, del 1 al 3. Dice, el Señor le dijo a Moisés, dirás también a los israelitas, cualquiera de los israelitas o de los extranjeros que residen en Israel, que entregue a alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo exterminaré entre su pueblo, porque ha entregado de sus hijos a Moloc, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. Entonces, ¿cuál es el principio moral? Pues yo pienso que es para protección de la familia. Moloc era un dios de los cananeos y de los fenicios que representaba la lluvia, la fertilidad y el fuego. Entonces, la gente en los cananeos y los fenicios también ofrecían sus hijos chiquitos, a veces hasta bebés, principalmente eran niños, pero también ofrecían vírgenes y las quemaban. Y ya después esas cenizas las ofrecían a sus dioses, a su dios Moloc. Entonces, pues aquí básicamente Dios está protegiendo a la familia, ¿no? O sea, yo pienso que era algo abominable hacer eso, imagínate, sobre todo los niños, o sea, inclusive hasta estaba investigando que hasta recién nacidos los ofrecían para, pues yo creo que para calmar a ese supuesto dios Moloch, ¿no? Y bueno, con respecto a Dios, pues también aquí están, van en contra del primer mandamiento, que no están adorando a Dios, están adorando a otro Dios, ¿no? Nada más. Ah, ok, gracias, Adriana. Sí, hay dos principios dentro de esto que está mandando Dios. Uno es que va en contra de la idolatría, y otro es lo que mencionabas acerca de protección, no solamente a la familia, sino al mismo pueblo. Porque imagínense, ¿no? Un periodo donde hubiera mucha sequía, ¿cuántos niños con esta práctica debieron haber sacrificado? Y está feo, o sea, son de las cosas. mm, Alguna vez leí acerca de cómo era esta práctica del dios Moloch. Él tenía una estatua pues grande, más grande que la estatura de un humano, y estaba con las manos extendidas y la boca abierta. Entonces, por la boca abierta, le metían cosas para prenderle fuego. Entonces, pues era tan grande que en las manos cabía el bebé y pues era de hierro. Entonces, al estar muy caliente, cuando ponían al bebé, pues se quemaba el bebé en las manos. No solamente eso, sino ya después lo ponían lo metían a su boca, pues adentro estaba ardiendo y lo quemaban. Entonces, pues yo creo que es algo que se siente, o sea, el morir quemado ha de ser de las prácticas más feas, ¿no? Bueno, de los dolores más feos de morir. Y para un recién nacido, para un bebé, pues era algo detestable. Pero era como adoraban a este Dios. Y era la manera de que buscaban la fertilidad de ciertas culturas. Entonces, al estar cerca de estas culturas, pues algunos israelitas tenían el peligro de practicar esto y lo hicieron en momentos de hambruna. Entonces,
pues por eso estaba Dios diciéndoles, no, o sea, eso es detestable. Y vean el nivel de castigo. Dice, alguien que practique esto, el pueblo entero lo matará a pedradas. Dices, pues es muy extremo. Pues es muy extremo tanto la idolatría como la práctica idolátrica. Entonces, alguien, con mente no era tan sencillo como que hablar con esa persona y decirle, ya no lo hagas. Ah, bueno, ya no lo voy a hacer. No, o sea, lo hacían a escondidas. O sea, vean el peligro de que alguien que no cambiara eso y que pues, no lo iban a cambiar porque eran sus ideas, lo siguieran haciendo, inclusive a escondidas. O sea, pues era matar al recién nacido bebé, inclusive de otra familia. Entonces, pues el castigo es ese, o sea, pues mátenlo, porque probablemente va a hacer más daño si sigue vivo y sigue practicando esto. Entonces, dices, es muy salvaje esto, pues era la cultura en ese momento y era la práctica de esa cultura. Ahora, ¿eso cómo lo podemos trasladar a nosotros? Pues con viendo si hay prácticas idolátricas que se estén transminando en pues sí, en nosotros o en nuestra iglesia. Ahora, el castigo también ya no va a ser el mismo, de matar a pedradas a alguien, sino más bien es cortar de tajo esa práctica como tal, para que no siga haciendo daño. Ahorita realmente no recuerdo alguna práctica que pudiera ser como idolátrica. Hubo un tiempo Hubo un tiempo donde estuve entrando mucho en la iglesia ideas de New Age, sí, o sea, por ejemplo, esto de decreto que se haga esto, de todos somos uno con el universo, este tipo de ideas que venían de ideas hindús, que es el New Age, empezaron a entrar muy fuerte hace algunos años en la iglesia y se disfrazaban de ideas cristianas cuando pues no estaban en la Biblia. Entonces aquí tal vez el principio pudiera ser un poco más encaminado a eso pues, de diferenciar. De esto no viene en la Biblia y viene de estas culturas que piensan esto y que no es lo que enseña Dios en su palabra. Entonces hay que diferenciarlo para que no se siga enseñando eso, no se siga transmitiendo de una u otra manera. Entonces, es quitar con esa enseñanza que puede contaminar algo que es bueno y que inclusive puede llevarte a tener ideas equivocadas de que te sientas mal con Dios, por ejemplo, porque hayas dicho, es que yo decreté que esto se iba a hacer y que Dios me iba a cumplir y no lo hizo. Entonces, Dios no me quiere. Dios nunca ha dicho eso, nunca ha dicho que decretes o que Él va a cumplir todo lo que tú, le decretes o le pidas. Hay un contexto de una escritura que es malinterpretada muchas veces de que dice Jesús que todo lo que pidamos en su nombre, Dios lo va a hacer. Pero el contexto de esa escritura es todo lo que pidamos en su nombre para glorificar a Dios, que glorifique a Dios. Entonces, no es que todo lo que se nos ocurra lo pidamos a Dios y gracias a Jesús lo tengamos, sino que todo lo que pidamos que nos lleve a glorificar a Dios, eso es lo que Dios nos va a dar. Entonces, pero vean la diferencia de eso a una enseñanza de decretar. Entonces, y hay muchas iglesias que todavía lo tienen como práctica de yo le decreto a Dios, viene de otra religión, del hindú. Entonces, hay que tener cuidado y puede ser muy dañino. Pues listo. Esto es lo que teníamos que ver acerca del discurso. La ley es, digamos que lo más sencillo de la parte del discurso. Después, en la siguiente semana vamos a entrar con Evangelio y parábolas y después con las epístolas. Las epístolas son ya lo más complicado del discurso. Lo vamos a ver en su momento. Entonces, ahorita pues nada más hagan la tarea que les pedí de la parábola y pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias, Gracias. Miguel. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, que tengan buen día Muchas todos. gracias, Miguel. Beto. Muchas Gracias. gracias. Excelente. No, Gracias, Beto. Todos los gracias a que todos. conectaron, Bye. que tengan un excelente día. Muy Bye. gratificante tu clase y muy profunda, Miguel. Gracias. Gracias, Elia. Gracias. Hasta luego. Bye.